Hola a todos, buenos días, 10:30, así que vamos a comenzar. Por favor, me confirman si se escucha. Sí se escucha, doctor. Buenos días. Ya, comencemos entonces. Bueno, en primer lugar, la clase de hoy es de escritura científica, es decir, hoy día vamos a ver em, todo lo, todo lo que tiene que ver con el modo en que ustedes van a escribir su tesina. ¿Ya? Acá no voy a hablar de fondo, voy a hablar de la forma. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con el contenido como tal es lo que se ha visto en las clases anteriores y obviamente todo lo que se vio en la asignatura anterior de metodología de la investigación. ¿Ya? Em, lo otro que les quería comentar, vamos a hacer una clase extra a la que está en el programa, que va a ser el próximo lunes, ¿ya? Así que el próximo lunes van a haber dos clases, ¿ya? Más que nada porque me interesa reforzar la clase que subió el doctor Uribe de diseño metodológico del protocolo, porque siento que en algunas cosas fue un poco breve, ¿ya? Así que el doctor Aravena nos va a ayudar a profundizar un poco más en la sección metodología del protocolo, ¿vale? Lo otro, antes de comenzar la clase, por favor, quienes tengan dudas sobre su trabajo, tengan algún problema, estén extremadamente atrasados, tengan algún inconveniente, por favor, terminando esta clase, se quedan conectados y lo vamos conversando, ¿ya? Porque nos van quedando 2 semanas prácticamente, una semana para subir la primera parte y quiero estar más o menos enterado de quienes están con inconvenientes, ¿vale? Eso. Así que comenzamos. Bien, entonces, em, cuando uno tiene un proyecto de investigación, el primer paso que tiene que seguir es definir su problema, ¿cierto? Es tener claridad respecto a cuál es el problema que va a investigar y qué objetivo tengo en mi investigación. Eso es lo primero, ¿ya? Ahora, luego de que yo ya tengo el problema, yo lo que tengo que hacer es diseñar un protocolo y posteriormente ejecutarlo, ¿bien? Luego de que yo lo ejecuto, por ejemplo, yo puedo ir a presentar este trabajo a un congreso, pero en realidad el producto final de toda investigación va a ser siempre la publicación científica. Entonces, eh, hay dos etapas en las que ustedes van a enfrentarse a un problema, que es cómo escribo mi manuscrito, ¿ya? Cuando ustedes hagan el protocolo, también tienes que hacer una especie de manuscrito. La única diferencia es que no tienen la sección resultados, ni la sección discusión, ni conclusión, pero ya tienen la sección introducción y material y métodos que escribir, ¿cierto? También cuando ustedes van a un congreso, tienen que diseñar un póster, también tienen que saber escribir correctamente el manuscrito. Y por último, la parte más difícil de todas, que es escribir la publicación final, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a ver en profundidad cómo o qué técnicas existen para escribir correctamente un manuscrito, ¿bien? El paso uno, y esto ya lo vieron con el doctor Aguilera, es, perdón, con el doctor Aravena, es elegir correctamente el artículo, la revista, ¿ya? Tenemos dos grandes tipos de formas de subir esto. Tenemos revistas indexadas en Easy y revistas de tipo Cielo. La verdad es que todos sabemos que las revistas Easy tienen un mayor nivel de impacto, son revistas de, normalmente, manuscritos escritos en inglés, eh, son revistas agrupa revistas de mayor impacto en el área científica, ¿ya? Y las Cielo, que son base de datos principalmente latinoamericanas, con artículos donde muchos de ellos están en español, etcétera. Ahora, estas revistas se van a clasificar por área o por ranking. En odontología vemos que las revistas ISI están dominadas por las de periodoncia, Periodontology 2000, Journal of Clinical Periodontology, Journal of Dental Research. Y en la Cielo hay algunas más nacionales, otras latinoamericanas. En Chile hay dos revistas Cielo, ¿ya?
Por lo tanto, ustedes cuando quieran escribir su manuscrito, uno de los primeros pasos que tienen que realizar es ver dónde lo voy a publicar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad es muy distinto escribir un manuscrito para publicar en una revista Easy que publicar en una revista Cielo. Lo primero, ¿en qué idioma escribo? Si lo voy a publicar en una revista Easy, posiblemente el consejo es que lo escriban directamente en inglés. Si lo van a publicar en una revista chilena, pueden hacerlo en español. ¿Ya? Pero por eso les comento esto del journal, porque en realidad uno de los primeros pasos que tienen que llevar a cabo es elegir dónde lo van a publicar. Ahora, esto es para el trabajo final. Aquí en esta asignatura al menos estamos escribiendo un manuscrito que es un protocolo. Por lo tanto, acá lo vamos a hacer en el formato de la universidad, el que yo les subí, ¿ya? Pero el próximo año, cuando esto ya lo tengan terminado y ustedes quieran publicar, tienen que entrar en el tema de las revistas. ¿Qué publica las revistas? Bueno, las revistas generalmente quieren publicar información nueva, ¿ya? O sea, si yo pretendo demostrar por qué se forman las caries, a nadie le va a interesar, porque es un tema que ya se sabe, ¿cierto? Que sea obviamente verdadera, no vamos a estar publicando información falsa, que sea importante en el área, en su área, porque recordemos que las revistas no todas son de la misma área. Hay revistas que son específicas para periodoncia, otras que son de endodoncia. Entonces, si ustedes envían a una revista de periodoncia un artículo de biomateriales, es muy probable que no les interese. En este sentido, es importante que ustedes estén muy informados de la revista a la que vayan a enviar y cuáles son los lectores de esa revista. Es decir, si la revista es de periodoncia, les insisto, su trabajo tiene que ser del área y tiene que ser novedoso en el área de periodoncia. O sea, si es una revista, por ejemplo, de caries, y ustedes andan descubriendo por qué se forman las caries, que algo ya se sabe hace mucho, la verdad es que para ellos no va a ser información nueva, no va a ser de interés tampoco para ellos. ¿Ya? La tasa de aceptación acá es otro problema, porque elegir la revista es una cosa y que esa revista acepte tu artículo es otra cosa. ¿Ya? Lamentablemente, lamentablemente las tasas de aceptación en revistas Easy es más bien baja. ¿Ya? El British Medical Journal, por ejemplo, tiene un 5%. Ahora en las dentales es un poco más alta. Journal of Dental Education tiene 55, por ejemplo. ¿Ya? O sea, prácticamente la mitad de las probabilidades es que no te lo acepten. ¿Mm? Entonces, en realidad, ustedes siempre, y esta parte de la presentación se va a repetir muchas veces, siempre van a leer las instrucciones para autores, ¿ya? Todas las revistas científicas tienen en su página web una sección donde dice subir un manuscrito y ahí aparece comúnmente un botón que dice ver instrucciones para autores. Eso es lo que ustedes tienen que ver, ¿ya? Le insisto, no tanto para este año, esto está más bien pensado para el próximo año, cuando ustedes quieran publicar el artículo terminado. Ahora el protocolo, digamos, no se publica, se publica el manuscrito final. También ustedes pueden descargar un artículo demo, una copia gratuita, para que ustedes vean cómo se han publicado artículos en esa revista. Otra, por ejemplo, el Journal of Dental Education, también acá tiene instrucciones para autores. Ahora, aquí viene otro tema que me interesa que ahora lo resolvamos también. ¿Quiénes son los autores de un artículo? Varios de ustedes me han escrito y me han dicho, doctor, pasa que yo quiero trabajar este año em, con un patrocinante, un copatrocinante, pero también quiero meter más gente. Alguien me puede decir, ¿puedo agregar a un amigo que ya se tituló, a un compañero curso que está en otra tesis también? Ustedes son completamente libres de agregar gente. ¿Ya? Esto se aplica para el protocolo y se aplica para el otro año. Si en su artículo van a haber 10 autores, la verdad es que no es problema, ¿ya? No sé si hay alguien acá que tenga alguna duda respecto a esto, porque para que lo vayamos resolviendo de inmediato. Eh, ¿Alguien de ustedes tiene pensado agregar en su proyecto a alguien que no es de la universidad, por ejemplo? ¿Alguien que esté por ahí? Doctor, ¿Sí? hola.
Hola. Sí, con la Caro nosotros habíamos pensado, o sea, aún no es seguro, pero agregar un exalumno se Ya, puede, exacto, se puede, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿sí? Miren, ¿qué es lo importante Porque, acá? Sí, dime, dime. es que hemos tenido problemas para conseguir como un copatrocinante, solo tenemos la Claro, lo que patrocinante. pasa es que el requisito mínimo es que haya un patrocinante. Ya, Copatrocinante es optativo. Si tú quieres agregar un exalumno, un colega que no trabaja acá, no hay ningún problema. ¿Ya? ya, Ningún perfecto. problema, sí. Lo importante es que quienes tienen que estar sí o sí, ustedes, obviamente, y un docente que tiene que estar en el instituto. Uno. Si tienes un patrocinante, puedes agregar 100 personas después, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el siguiente inconveniente que pueden tener? ¿Cómo definimos el orden de los autores cuando nosotros queramos publicar el trabajo? Ese es otro problema que te van a encontrar, porque ustedes van a decir, mira, a ver, somos dos alumnos, ¿quién va primero? Esa es la primera pregunta. Luego, el docente puede decirle, no, yo quiero ir primero. Pueden haber esos problemas. Entonces, a ver, primero, para ser considerado autor, al menos el participante debió haber contribuido en gran parte de las secciones del artículo. O sea, por ejemplo, si él solo hizo la estadística, la verdad es que ustedes podrían omitirlo como autor. Ahora, normalmente uno como compromiso, uno dice, ya, mira, yo voy a hacer esto, la otra persona va a hacer otra cosa, no hay problema, eso lo deciden ustedes. Pero nadie les puede exigir ser autor si no ha participado mayormente en las secciones del artículo. Ahora, si ustedes deciden, son libres, pero si ustedes me preguntan criterios, yo les diría que debería haber participado en la mayor cantidad de secciones del artículo y esa persona debería saber responder cualquier pregunta acerca del trabajo. O sea, esa persona podría perfectamente ir a un congreso y explicar el trabajo. Eso se considera un autor. ¿Ya? Eh, Doctor, ¿Sí? por ejemplo, si ahora nosotros no colocamos otro doctor, pero después de aquí al otro año queremos colocar, ¿se puede? Pueden agregarlo, no hay problema. Lo que no Ah, tiene que cambiar son ustedes o el patrocinante. Ese idealmente no debería cambiar. Aun cuando el patrocinante podrían cambiarlo eventualmente. Pensemos en un caso, el docente se va a la universidad a fin de año. Puede pasar. En ese caso no hay ningún problema que ustedes busquen otro. De parte de las asignaturas no va a pasar nada, no hay problema. Pero obviamente se complica cambiar el docente a mitad de camino. No es la idea. ¿Ya? Pero en ese sentido, todo lo que tiene que ver con autores es bastante libre. ¿Ya? Como les digo, no hay límites. En la planilla que ustedes tienen que enviar ahora, en el Drive, en el formulario Google que yo les pedí que suban los estudiantes y el docente, no hay espacio para más docentes, pero no hay problema. Suban los que están ahí nomás. Si hay alguien que no aparece, no hay problema. No lo agreguen. Y en el siguiente envío, cuando ustedes tengan que enviar la pauta con el diseño que yo les subí, ahí ustedes añaden más filas a esa tabla y añaden todos los autores que quieran. ¿Vale? Pero no se preocupen con eso, no, es súper libre, ¿ya? Algo que quiero que entiendan también es que ustedes tienen que, apenas piensen publicar su primer artículo, ustedes tienen que definir cómo van a poner su nombre, ¿ya? Que fue un problema que yo he tenido. Miren, estas son 4 publicaciones que yo tengo. Y fíjense que en las dos primeras yo salgo como Rosa C. En la tercera pequé de ignorante y cometí el gran error de enviar a una revista que es de Inglaterra, enviar 2 apellidos. Yo me llamo Cristian Rosas Méndez y yo en la parte de subir los nombres de los autores le puse Cristian Rosas Méndez y como ellos tienen un solo apellido, consideraron mi segundo apellido como mi apellido. Y fíjense, aparezco como Méndez, no aparezco como Cristian Rosas. Perjudiqué también a mis otros autores. El doctor Donoso aparece como Zúñiga, el doctor Carpio aparece como Paniagua. Ese fue un error mío, ¿ya? Tienen que comprender algo. Solo en países más latinos se utilizan los dos apellidos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se usa un apellido. Entonces, hay dos formas de solucionar eso. Una de ellas es como lo hizo este autor de acá, Ricardo Cartes Velázquez, que él, su apellido es Cartes y su segundo apellido es Velázquez, pero él le pone un guión. Entonces, así siempre va a salir como Cartes Velázquez. Ahí hay alguien que ya sabía cómo hacerlo, ¿cierto? Acá hay otro, Pérez-Rojas, también lo hizo así, ¿cierto? Entonces evita el problema.
O ustedes simplemente pueden hacerlo como yo lo hice al principio, Rosa C. Acá en el cuarto artículo yo le puse Rosa CF, o sea, aparezco con 3 nombres distintos en 4 artículos. ¿Ya? Eso, ojalá que a ustedes no les pase. ¿Ya? Apenas pretendan hacer una publicación, definan un nombre y no lo cambien nunca más. Así si alguien después los busca, va a encontrar todos sus artículos fácilmente. No como es mi caso donde me encuentran con distintos nombres. ¿Ya? Así que ahí tuve un fail. Ya fíjense Doctor, acá. ¿Sí? tengo una duda con respecto al primer envío. ¿Ya? Es que hay que enviar la planilla y la pauta, o solo hay que enviar la planilla. ¿Primer envío te refiere al que ahora, ahora en septiembre? El 13, sí. No, 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 ahí yo les subí un formulario, ustedes tienen que llenar solo un formulario que les envíe, nada más, no hay Ah, que ya, juntar sí, nada. tenía esa duda. Sí. Ya, No, bueno. no, es súper simple, se demoran 2 minutos. Si ponen nombre del artículo o tema, autor uno correo del autor, autor 2 correo, docente, patrocinante, copatrocinante, y luego hay una última pregunta que dice si forma parte de un trabajo anterior. Que eso se refiere a, por ejemplo, si esta es una línea de investigación de un docente que ya ha tenido muchos artículos y ustedes están continuando con esa línea. Solo ahí ustedes ponen que sí. Ya, Nada más, no hay otro caso, solo ese. ¿Ya? bien. Eso, entonces, Gracias. bueno, retomando esto, elijan un nombre, elijan cómo se van a llamar ante el sistema, ante el mundo. ¿Ya? Para que eviten eso. Fíjense, Escuela de Odontología, Universidad Austral de Chile, el doctor Zúñiga, no existe, el doctor Donoso. ¿Se fijan? Ahora, ¿cómo se compone un artículo? Normalmente, y les digo normalmente porque no es siempre, se divide en introducción, material y métodos, resultados, discusión. Eso es como lo más frecuente. ¿Ya? Ahora hay revistas que de repente cambian el nombre, al material y métodos le ponen metodología, algunos separan la discusión de las conclusiones. Hay variaciones, no significa que todas sean iguales. ¿De qué va a depender esto? De la revista. ¿Y cómo lo saben ustedes? Yendo a la sección Instrucciones para autores. Eso que les he repetido muchas veces. ¿Ya? La forma de escribir debe ser breve. Y ustedes aquí sí que tienen que acostumbrarse a escribir de forma breve. Es muy difícil escribir de forma breve. ¿Ya? Es algo que yo les voy a dar ahora muchos ejemplos para que ustedes lo vayan entendiendo. Pero no es fácil. ¿Ya? Eso. También tiene que ser de forma eh, precisa, o sea, deben ser súper concretos con lo que van a decir. Y además, seguir un orden lógico. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que el manuscrito tiene que tener un sentido, tiene que tener un hilo conductor. ¿Ya? Tiene que seguir un orden lógico. ¿Ya? ¿Qué tan grande es cada sección? Miren. Em, normalmente hay un estudio que revisaron qué tan bien o qué tan mal estaba la longitud de cada sección, el tamaño. ¿Ya? Y se dieron cuenta que eh, la introducción normalmente es muy larga, la discusión normalmente es muy larga y el material y método y resultado es muy corto. Ese es el problema principal. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros? Que tratemos de no ser tan extenso en la introducción y no ser tan extenso en la discusión. ¿Ya? Y preocupémonos de material y método de resultados. Eso es el gran foco de nuestro estudio. ¿Ya? Uno tiende siempre a alargarse mucho en la instrucción, explicar cosas que no son necesarias, y la parte importante la dejan afuera. ¿Ya? Así que, ojo con eso. ¿Ya? Traten de ser breves en la introducción, breves en la discusión, pero no ser breves en material y métodos. Ahí no podemos ser breves. ¿Ya? Eso. Denme un segundo, que estoy viendo un temita un poquito urgente. Un segundo, vuelvo en un minuto. ¿Vale? Por favor. Ok.
Ya, sigamos. Entonces, yo les dije que normalmente la introducción y la discusión son muy extensas, ¿ya? Entonces, existe un concepto súper general, y en muchas universidades pasa, que las tesis son gigantes. No sé si ustedes han visto una tesis de algún amigo de usted, algún colega, algún familiar, donde ellos dicen, mira, esta es mi tesis, y les muestran y la tesis tiene 100, 200 páginas, ¿ya? Eso es común porque ellos le exigen un marco teórico muy grande, exigen que ellos fundamenten la base teórica del trabajo completa, y ya estamos hablando de marcos teóricos de 80 a 100 páginas. Eso acá no se va a exigir, ¿ya? Ustedes acá cuando escriban su tesis, piensen como si estuvieran escribiendo un paper, igual. Si su tesis final, terminada, con la que trabajaron 2 años, es de 5 páginas, no hay ningún problema, ¿ya? Así que otro consejo acá, sean breves, y cuando a ustedes se les dice, usen un paper base como, como ejemplo, realmente háganlo como el paper base. No, no estoy diciendo que lo copien, pero ustedes fíjense, el paper base tiene una introducción de media página, con suerte. Fíjense en eso, ¿ya? No es común que las tesis sean así, pero nosotros acá preferimos hacerla así porque así se les hace muy fácil hacer la publicación, porque ustedes simplemente cambian el formato, que el formato que nosotros les entregamos lo cambian por el formato de la revista y pueden publicar, ¿ya? Así que, insisto, no se preocupen con la extensión, ¿ya? Alumnos de sexto año a veces me mandan sus introducciones y son 5 páginas de introducción y yo les digo, no, 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 o sea, olvídate, introducción, una página. Y aquí viene el tema de la escritura científica, porque me dicen, pero profe, ¿cómo llevo todo ese texto a una página? Se puede, normalmente se puede. Tienen que tener la capacidad de discriminar muy bien lo importante de lo no importante. Y ustedes tienen que pensar que son los lectores. Ustedes de verdad piensen que tú eres el lector, alguien que no sabe del tema. ¿Cómo lo hago entender de la forma más simple de lo que le quiero decir? Y no confundirlo y no irme por las ramas. No, no agregar tanta información. Agreguemos lo importante, lo que realmente importa, ¿ya? El problema es que llegar a eso no es fácil. Llegar a saber qué es lo importante y llegar a poder sintetizar bien mi idea no es fácil, ¿ya? Tienen harto tiempo, chicos. Ustedes tienen 1 año y medio para hacer su tesis. Entonces, la verdad es que en 1 año y medio ustedes tienen que hacerse expertos en el tema. O sea, si alguien me dice, mire, yo voy a hacer una tesis sobre calidad de vida de pacientes adultos mayores con prótesis, ustedes tienen que ser expertos en el tema de calidad de vida en prótesis. Tienen que leerse muchos artículos del tema, porque ustedes son eh, quienes, para poder escribir una introducción, tienes que dominar el tema. Ya yo no puedo escribir una introducción y fundamentar la importancia del tema si no conozco el tema. Entonces, uno de los primeros pasos antes de escribir una introducción es saber harto del área. Leer muchos artículos. O sea, los artículos similares tienen que leerlos todos. Todos. Y ustedes, como les digo, hacerse expertos en el tema de su tesina. Bien, ¿cómo escribir el título? Aquí es otro problema. Porque el título es la primera conexión entre el lector y su trabajo. Si el título es poco claro, lo más probable es que nadie lo cliquee para abrirlo, nadie lo lea, nadie lo abra, así de simple. Entonces, fíjense acá, un autor dijo una vez que por cada persona que lee el manuscrito completo, hay 500 que solo leyeron el título. Entonces, realmente es importante el tema de escribir un buen título va a describir adecuadamente el contenido con el menor número de palabras posible. Así de simple. Menor número de palabras. Nosotros acá damos un límite de palabras, pero la verdad es que no es tan estricto. O sea, si alguien se pasa en una palabra, no le vamos a bajar la nota. Lo importante es que se entienda lo que ustedes quieren decir. El título debe incentivar y motivar al lector a leer el artículo. Debe ser simple, breve y claro. Hay títulos neutros, títulos declarativos y títulos interrogativos. Les voy a dar ejemplos. Este es un título neutro. Fíjense, dice, evidencia para la efectividad de tratamientos para el líquen plano. Y un título declarativo es un título que adelanta, en cierto modo, el resultado. Fíjense lo que dice, insuficiente evidencia. O sea, yo al leer el título ya sé que el trabajo concluyó de que la evidencia era insuficiente. ¿Ya? O sea,
Es un título que adelanta información. Otro, evidencia acerca del uso de ionómero como sellante en molares temporales. Título declarativo sería que no hay evidencia. Ahora estos dos son declarativos, pero son negativos. No hay, o insuficientes. Pero hay otros al revés, que dicen el vidrio ionómero es efectivo como uso como sellante, por ejemplo. Ahí tenemos un título declarativo, pero que es más positivo. Acá vamos a analizar varios títulos y los vamos a ir mejorando, ¿ya? Fíjense lo que dice este. Estudio de la calidad de la imagen radiográfica intraoral a través de la evaluación de imágenes obtenidas, variando los parámetros, técnica y sistema revelado. Es un título muy largo. Yo la verdad que no entiendo bien qué hace. Mejorémoslo. Primero, primer consejo para ustedes también. Nunca en el título coloquen estudio de, porque es obvio si es un estudio. No necesito reafirmarle al lector que estoy presentando un estudio. ¿Ya? Entonces, saquemos la palabra estudio. ¿Qué más? Tenemos una técnica radiográfica y un sistema de revelado que inciden o influyen en la calidad de la imagen. Eso es lo que busca el artículo. ¿Alguien de ustedes me podría ayudar a mejorar ese título? Lo que sea. ¿Cómo se le ocurre mejorarlo? ¿No? Parece que no. Ya. ¿Cómo lo haría yo? Así. Efecto de variación de parámetros de técnica y sistema de revelado en la calidad. Efecto de en la calidad. ¿Se fijan? Ahí se entiende qué es lo que quiero ver. Si no, el lector no entiende bien un título tan largo. Cuando son muy largos, lo otro que ocurre es que el lector simplemente no lo abre porque es muy largo. Pensemos en un video. Si ustedes quieren ver un video en YouTube de cómo cocinar algo y ven un video de 25 minutos y hay uno de 2, la mayoría de ustedes va a abrir el de 2. Acá pasa lo mismo. Tratemos de ser breves. Miren, aquí un estudio tenía por objetivo determinar si en cirugía ortognática había una asociación entre tiempo operatorio e incidencia de la infección. Es decir, si me demoro más, ¿hay más riesgo de tener infección en el sitio quirúrgico? Ellos lo titularon así: tiempo operatorio versus infección. Un estudio observacional en cirugía ortognática. Versus. El versus es para confrontar. Cuando uno ve un equipo versus otro. Pero aquí yo en realidad no es que esté confrontando esto. Bueno, tenemos tiempo que puede afectar la incidencia de infección en cirugía. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo podemos mejorar? Efecto del tiempo en la incidencia de infección en cirugía ortognática. ¿Se fijan? De ese modo, vamos quitando palabras y vamos haciendo que sea más entendible. Bueno, la próxima clase también es de escritura, pero es la terminación de esta porque en realidad es bien larga. Yo también les voy a dejar ejercicios. Yo les voy a poner ejercicios que no son evaluados, pero que tienen que hacerlo, donde yo les voy a dar títulos y ustedes los van a modificar cómo creen ustedes que quedaría mejor escrito ese título. Lo vamos a hacer con títulos y con algunas frases. Pasa que nos hemos dado cuenta que cada año los trabajos llegan escritos de forma más deficiente y eso es lamentable, ¿ya? Que los trabajos... A ver, yo no les voy a enseñar el lenguaje español porque ustedes lo vieron en el colegio, pero a veces tenemos fallas muy básicas de gramática. Entonces, si ustedes no son expertos o no sienten que sean buenos escritores, pidan ayuda. Los trabajos tampoco son de A1, son de A2. Entre dos pueden hacer un trabajo mejor que de A1. Pero traten de escribir bien los trabajos, que se vea algo serio, no algo escrito a la rápida ni redactado por un niño. A veces nos han llegado trabajos de verdad como si estuvieran redactados por niños. Doctor, ¿Sí? en el primer avance nosotros tenemos que mandarle el tema o se lo mandamos en formato de objetivo o en formato de título. No, ahí es libre. Puede ser el título, puede ser el objetivo, como ustedes quieran.
ese primer envío no es para evaluar cómo lo hicieron, es para ver si tienen temas, nada más que eso. Así que no te preocupes, Ah, ya. no se va a evaluar eso. Ya, era un ejercicio para ustedes, alguien que me quiera ayudar acá. Este estudio acá tenía el objetivo, dice, el objetivo es determinar el perfil de pacientes que son sometidos a tratamiento quirúrgico por trauma maxilofacial en el hospital de Temuco. Perfil de pacientes. Y este es el título. Estudio descriptivo del sistema hospitalario en relación a pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por trauma facial. ¿Alguien de ustedes me ayudaría a mejorarlo? Lean el objetivo y vean si pueden decirme un título mejor que ese. ¿No? ¿Alguien en el chat tampoco? Doctor, ¿Sí? ¿se escucha? ¿Sí? Yo creo que del título se podría sacar como sistema hospitalario, porque ¿Ya? después repite que es en el hospital de Temuco. Claro. Hay una repetición, exacto. Ese es un buen punto. Pero, ¿qué pongo en vez de sistema hospitalario? Porque, ¿qué voy a describir yo en realidad en este estudio? ¿Qué estoy describiendo? Porque dice el perfil de pacientes. ¿Qué es el perfil de los pacientes? Quizás si yo le tomo una teleradiografía voy a ver el perfil. ¿O el perfil se refiere a las características sociodemográficas de los pacientes? Yo creo que eso se refiere. A cómo son estadísticamente esos pacientes. Entonces, el primer problema es que está mal escrito igual el objetivo, porque el perfil es poco claro. Para un ortodoncista el perfil, quizás el perfil blando. Entonces, la verdad es que no está bien, creo yo, el objetivo. Pero si yo veo digamos, los datos que publicaron acá abajo, en realidad son las características sociodemográficas, es cómo son los pacientes que se operan. ¿Cómo lo cambiaría yo? Caracterización de los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico. Caracterización. Porque estoy caracterizando cómo son. ¿Cuál es su género? ¿Cuál es su raza? ¿Cuál es su etnia? ¿Cuál es su edad? Su sistema de previsión. Todo eso. Entonces, también ojo con eso ustedes. Traten de que realmente el título hable de lo que habla el trabajo. Acá, si a mí me preguntan cómo es el sistema hospitalario, yo esperaría una descripción del sistema hospitalario, de cómo es el hospital. Pero en realidad no es eso lo que ellos buscan. Ellos están describiendo cómo son los pacientes. ¿Ya? Entonces, caracterización de los pacientes. ¿Se va entendiendo? Por favor, me responden. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Doctor, ¿Sí? Dime. y en el título debe ir el tipo de estudio, ¿no? Es que me ¿Puede o no acuerdo que el año puede? pasado, Sí. como que en las críticas igual había que ver si estaba como escrito el Lo que tipo de pasa es que estudio, según las ¿no? pautas, por ejemplo, la Prisma, ¿Mm? la Consort, debe ir el título. ¿Ya? Sí. Ustedes podrían hacerlo acá, por ejemplo, caracterización de los pacientes, bla, 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 2 puntos, un estudio descriptivo. Eso podría ser. Ah, ya. Pero tú la palabra estudio la vas a poner si estás describiendo el tipo de estudio. No como el caso de acá, donde dice estudio de la, pero no dice qué tipo de estudio es tampoco. Ahí está mal. Pero si Ah, tú ya. ahí le pones, aquí ellos pusieron estudio descriptivo. Eso estaba bien. Pero la verdad es que obviaron lo principal, que es qué estoy evaluando en este estudio. Entonces, ahí tú podrías poner 2 puntos, un estudio descriptivo. Lo otro, que algo que no encuentro que esté bien de este título, es describir el nombre del hospital. Porque pasa que los lectores, no conocen el hospital Hernán Enrique Aravena. Si alguien de Santiago, de Antofagasta, si me preguntan a mí cómo se llama el hospital de Calama, no tengo idea. Entonces, lo mejor es evitar los nombres de los hospitales y poner algo más simple como un hospital chileno, porque este estudio me lo pueden ver desde Argentina. Entonces, mejor un hospital chileno, más simple. Así que ustedes acá, por ejemplo, si van a hacer un estudio en el hospital de Valdivia, coloquen en un hospital del sur de Chile, en un hospital chileno, en un hospital de referencia,
pero nunca en un hospital, en el hospital base de Valdivia, que no se entiende qué significa base. ¿Te fijas? Así que, otro consejo. Fíjense acá, reflexiones acerca de los sistemas adhesivos. Reflexiones. Es como que alguien se sentó a mirar un tubito de adhesivo y se puso a reflexionar. No está bien, ¿te fijas? No está bien un título así, reflexiones. Alguien también podría decir, que están incidiendo un rayo de luz a través de un sistema adhesivo y ver la reflexión. Entonces es súper, súper importante que ustedes elijan bien las palabras con las que van a decir el título y que no sean ambiguas, que signifiquen una cosa, no más que una. El resumen. El resumen ahora hay dos tipos. Hay un resumen no estructurado y un resumen estructurado. Cuando me refiero a no estructurado, me refiero a estos resúmenes que son completos, que inician y terminan y no tienen subtítulos. ¿Se fijan? Y los estructurados tienen acá subtítulos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, pregunta para ustedes. ¿De qué depende esto? Eso dependía como del formato de la revista Exacto, o me del equivoco. formato de la revista. Del formato de la revista. ¿Ya? ¿Cuál utilizar? Leer las instrucciones para autores. Siempre, no se lo olvide, tienen que leer las instrucciones para autores. En la universidad, en realidad, como esto, la tesina que ustedes están haciendo ahora no es una publicación aún, no tienen que leer ninguna instrucción de revista, pero lean el documento que se les envió, que es la pauta. Ahí está todo. Resumen no estructurado. Este resumen va a definir de manera continua el objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones. O sea, ustedes tienen que cubrir objetivo, material y método, resultado y conclusión, pero sin subtítulos. Lo que a veces es un poco difícil porque uno no sabe cuándo empieza y cuándo termina cada cosa. ¿Ya? Hay límite de palabras casi siempre. Acá tenemos otro. Uso de diferentes protocolos antibióticos en cirugía implantológica en Antofagasta, Concepción y Temuco. Acá yo lo hubiera puesto en 3 ciudades chilenas, por ejemplo. Porque siento que esas ciudades puede que nadie las busque, nadie va a buscar Temuco en el buscador. ¿Ya? Veamos el resumen. Dice, el uso masivo de antibióticos sin un respaldo científico, bla, 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 es un tema que debe ser analizado. Si ustedes me preguntan, ¿es una buena introducción? No, porque nunca voy yo como autor, decir que es algo bueno. Es un tema a analizar. No es adecuado plantearlo así. Tienes que decir la importancia del tema. Porque ¿quién decide qué debe ser analizado y qué no debe ser analizado? Posiblemente no los autores. Entonces, el fundamento tiene que ser mejor que ese. Dice, es por este motivo que se realiza una encuesta diagnóstica dirigida a dentistas con el objetivo de conocer la realidad local. ¿Objetivo tiene? Sí. Conocer la realidad local. Pobre el objetivo, pero lo tiene. Material y métodos, solo dice que es una encuesta diagnóstica, nada más. No detalla nada más. Resultado, no tiene. Conclusión, no tiene. O sea, ese es un resumen malo, a simple vista, malo. No cumple con las 4 componentes, el material y método es extremadamente acotado y gasta muchas palabras sin decir mucho. ¿Ya? Otro resumen. Fíjense, aquí voy a dar ejemplos de cómo ir resumiendo. Miren, el trauma maxilofacial conforma una serie de lesiones que involucran tejidos óseos y blandos. Eliminen eso, conforma una serie de, sino que el trauma maxilofacial involucra tejidos óseos y blandos. ¿Se fijan? Eliminamos 6 palabras. 6 palabras que les pueden servir para mejorar la parte de metodología. El objetivo de este trabajo es, no, pues el objetivo, primero se escribe en pasado porque el artículo ya se hizo, por lo tanto el objetivo fue, siempre se escribe en pasado, pero ojo, en los manuscritos publicados, en un protocolo se escribe en futuro. El objetivo será,
porque el trabajo lo van a hacer después. Así que ahí tenemos otro tip para ustedes que están escribiendo un protocolo. Se escribe en futuro. ¿Ya? Por favor, no digan el objetivo de este trabajo, porque es obvio que es de este trabajo. Se entiende que estoy hablando de este trabajo y no del siguiente. ¿Ya? Así que todas las referencias a este trabajo, elimínenlas. Bueno, aquí nuevamente usaron algo ambiguo, ¿cierto? El perfil de pacientes es ambiguo. De la base de datos del centro de estadística del hospital. No, mejor de la base de datos del hospital. Más simple. Y luego dicen, de la misma base de datos. Bueno, si ya estás hablando de esa, ¿para qué vas a repetir que es de la misma? Si es obvio, ¿cierto? Nuevamente, acá, en este estudio. Como conclusión, podemos decir que. ¿Alguien me podría decir cómo mejorar esa frase? Con menos palabras. Para finalizar, Ya, pero el para finalizar no queda claro por qué finalizar. Si en realidad ah, yo usaría otra palabra, más que finalizar. Se concluye que Exacto, ese es mejor. Se concluye porque yo estoy dando la conclusión. ¿Cierto? Se concluye que, listo, dije 3 palabras en vez de 5. Y así. Así se fijan, vamos quitando palabras que están de más. Respecto al tratamiento más utilizado, no. El tratamiento más realizado fue. Punto. Y así podemos ver una serie y una serie de resúmenes que los podemos ir mejorando. Este creo que no. Ah, acá hay otro tema. Acá dice, se realizaron, o perdón, se encontró asociaciones estadísticas débiles. Ustedes no pueden usar adjetivos calificativos. Débil, fuerte, grande, chico, pequeño. Nunca. Ustedes usan cosas objetivas, porque esta es metodología de la investigación cuantitativa. Así que les pido que nunca usen la palabra débil. Fíjense acá ya, si yo les decía que decir este estudio está mal, estos se excedieron porque ellos pusieron el siguiente estudio comparativo. O sea, no este, el siguiente. ¿Se fijan? Entonces, insisto, sean muy claros y eviten esas palabras ambiguas. Bueno, aquí ya, ¿para qué vamos a ir con eso? En el resumen, no es necesario colocar las marcas comerciales, la cita de las marcas comerciales. Eso se aplica para el texto definitivo. ¿Ya? Fíjense acá, objetivo, este estudio in vitro. El decir el tipo de estudio no es parte del objetivo, es parte de la metodología. Así que eviten poner el tipo de estudio en el objetivo. Bueno, y así hay mucho más. Miren acá, otro resumen. Es siempre importante conocer la prevalencia de las enfermedades que tratamos. En nuestro medio en general no es habitual contar con esta simple información. Está diciendo que es simple, la está criticando, está dando una precisión calificativa de que es simple, también está mal eso, que a veces es básica para hacer algún tipo de estudio. Se presenta un trabajo de información general a modo de recopilación estadística descriptiva del trauma maxilofacial. O sea, realmente es puro texto que no dice nada. Todo eso está mal. Yo podría decir, objetivo, describir, describir o caracterizar los pacientes sometidos a trauma maxilofacial en tal hospital en el año tanto. Listo. Muy simple. Bueno, esto ya les dije, ¿cierto? Que el tipo de resumen va a depender de la revista.
Ya aquí voy a parar con mi ejemplo porque si no voy a terminar mañana. Ya, veamos cómo se escribe la introducción. La introducción es equivalente a la sección de su pauta que dice formulación del problema de investigación. Es lo mismo, se escriben igual. Para escribir la introducción, hay hay cuatro ítems que ustedes tienen que cubrir sí o sí. En realidad son 5, pero acá el tercero abarca 2. ¿Ya? Primero, el contexto. Ese es como el marco teórico. ¿Ya? El contexto. O sea, si yo voy a hablar de caries, tengo que hablar un poquito de la caries. Pero si el concepto de caries es un concepto muy conocido, no es necesario que ustedes digan qué es una caries. Sea algo ya hiper conocido. Tienen que hablar concretamente de el tema de caries que ustedes van a hablar. ¿Ustedes van a hablar de tratamientos? Ah, ok, entonces habla un poco más de los tratamientos de caries. No pongan citas del año 40, que es cuando se descubrió la enfermedad. No tiene sentido eso. ¿Ya? Luego de definir el problema que yo voy a investigar, tenemos que definir qué se sabe del tema actualmente. Y luego cómo se ha estudiado eso, lo que se sabe del tema. Luego los vacíos del conocimiento y por qué es importante lo que yo voy a hablar. Y por último, el objetivo del estudio. Vamos a ver algunos ejemplos para que me entiendan. Y le insisto en algo, yo acá estoy hablando de la forma, no estoy hablando del fondo, no voy a hablar de qué ítems tienen que estar. Estoy diciendo cómo lo tienen que presentar. ¿Ya? Acá les doy. Miren, disculpen la autorreferencia, pero esta es la introducción de mi tesina de pregrado. ¿Ya? Mi tesina de pregrado la publicamos en el Journal of Dental Education. El trabajo se demoró 1 año y medio y esta es la introducción. ¿Cuánto tiene? Un cuarto de página. ¿Se fijan que si tú logras conocer muy en profundidad el tema, uno termina siendo capaz de escribir algo muy simple, pero que tenga el contenido que se necesita? Fíjense. Primero tiene un contexto. Acá dice, la mayoría de los estudios de frecuencias, a ver, el objetivo era determinar la frecuencia de patologías pediátricas en biopsias. ¿Ya? A partir de una base de datos de biopsias. Introducción. La mayoría de los estudios de frecuencia en enfermedades orales en pacientes pediátricos ha sido evaluada o ha dado énfasis a la presencia de caries, enfermedad periodontal o patologías específicas. Hay pocas revisiones en patología oral que están basadas en el análisis de biopsias. Eso es todo. Luego, eso es el contexto. ¿Dónde se enmarca este estudio? Si yo miro todos los estudios de patología pediátrica, ¿dónde va? ¿En qué parte encaja? Luego, a la fecha, investigaciones de 2 estudios han reportado la frecuencia de lesiones orales en pacientes pediátricos. Hay estudios de Europa, Asia, África, Norteamérica y Sudamérica, y los cito. Y han revelado diferencias raciales y regionales en las lesiones. Eso es el que se sabe. ¿Qué se sabe? Y luego yo digo, limitada información de esta naturaleza está disponible en Chile. Y estos datos podrían ser relevantes para la implementación de políticas de salud. Ahí tengo el vacío del conocimiento, que es lo de Chile, y el por qué es importante. Y por último, el objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de patologías biopsiadas histológicamente. ¿Se fijan lo simple que se ve? Si tú cumples exactamente el contenido que se pide y con la menor cantidad de palabras posible, uno logra que un trabajo de 1 año termine en una introducción de un cuarto de página. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Pregunten todo lo que quieran. Doctor, ¿Sí? en la pauta que nos mandó, en una pregunta dice por qué es importante. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, no habría que poner la importancia de bla, 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 sino que No, empezar al tiro. Directamente ¿Cómo? empieza a escribir la importancia. Ah, ya. El lector
a ver, eso es como una guía, ¿cierto? El decir esto que yo les dije acá, esto es una guía. Pero la idea es que tú no vayas como describiendo como si fuera cada uno de ellos una pregunta, sino que tienes que describirlo de forma continua, como con un hilo conductor nomás. El lector, al ver tu artículo, él debería ir notando los componentes, digamos. Pero no es que tengas que describirlo así como el vacío del conocimiento es, la importancia de este estudio es. No, no, no. Tú lo haces así. Ah, ya. Y el lector va concluyendo los componentes inmediatamente cuando lee. ¿Te fijas? Ya. No sé si hay otra pregunta. ¿No? Ya. Sigamos. Otro estudio, este creo que es de Pedro Aravena. Era sobre caries. Y fíjense cómo introduce el tema de caries. La caries, la enfermedad más importante de la práctica odontológica, bla, bla, bla. Se mide en, acá dice, la historia de caries es medida a través de esto. O sea, él dijo el contexto y dijo, él en el fondo, ¿qué se sabe? Contexto, acá tenemos el que se sabe, porque él va a hablar de prevalencia de caries. Entonces acá pone que se sabe acerca de la prevalencia de caries. Luego pone por qué es importante y luego el objetivo. Fíjense acá también cumplieron los componentes, pero hablaron más. No significa que esté mal. Puede que hayan temas que requieran más explicación que otros. Esta introducción igual es una página, que es súper bien, razonable completamente. Lo que no quiero son introducciones de 5 páginas. ¿Te fijas? Pero, al menos yo, cuando reviso una tesina, la verdad es que yo no leo el detalle así, la coma, el punto. No, yo lo primero que hago es que voy leyendo por frase, por componente. Digo, ya, mira, de acá hasta acá hablan de esto, de acá hasta acá hablan del que se sabe, de acá hasta acá el por qué es importante. Entonces, el primer análisis que hago es ver si realmente cumple con los componentes. ¿Se fijan? Más que leer el texto en detalle. Y cuando veo que cumple, ahí leo los componentes por separado. Y me armo una idea de lo que el autor quiso decir. ¿Ya? Así que, ojo con que estén los componentes. Hagan este mismo ejercicio. Escriban su introducción y seleccionen, marquen con distintos colores cada componente y vean la proporción. Si de repente ustedes ven que de importancia no tienen nada, es porque les falta eso. Pero sigan esta pauta. Les va a ayudar harto, su trabajo va a quedar mejor y para el lector va a ser mucho más simple de entender. Que no pase como acá. Introducción de 3 páginas. Por favor, que no pase eso. Un exceso. Acá dice que por cada página de introducción uno debería tener 3 de discusión. Eso es como un concepto que siempre ha estado, que ojalá que la conclusión sea, que la discusión sea 3 veces más grande que la introducción. Yo no soy tan partidario de eso, pero yo creo que sí, al menos la introducción debe ser breve, la discusión no tan breve como la introducción. Bien. Bueno, paso 1 entonces. Yo les dije contexto. Va a definir el problema a investigar citando solo lo relevante. Como les digo, no citen cosas tan antiguas, citen cosas actuales, citen artículos que ahora estén en boga, digamos, no artículos antiguos. Acá ustedes van a definir las abreviaciones, ¿ya? Por ejemplo, diabetes mellitus, DM. Es acá donde ustedes definen la abreviación. No en el resumen, es acá. Cada vez que ustedes quieran hacer una abreviación o poner siglas, ustedes van a definirlo en el inicio de la introducción. El desgaste dentario se define como. ¿Alguien cómo me ayudaría a mejorar eso? El desgaste dentario es. Es, exacto, súper simple. Evitamos darnos una vuelta con 3 palabras, sino que el desgaste es. Punto.
Diversos autores indican que el diversos también es relativo, porque diversos para mí pueden ser 3, para otro pueden ser 10. ¿Alguien me dice cómo mejorar el diversos autores? ¿Con qué lo puedo cambiar? Puede ser algunos. Claro, algunos tiende a que uno piense que son pocos, ¿cierto? Pero sí, podría ser algunos. Pero en ¿Podemos realidad, colocarle según la bibliografía, según la literatura? claro, mejor, así evito decir cuántos son. Ahora, si yo aquí cito a 3, yo también podría decir 3 autores, indican que. También puede ser. Pero eviten los adjetivos calificativos. Yo les dije, no digan grande, chico, pequeño, amplio. No digan adjetivos. Los causales son diversos, tampoco. La atrición es definida como, no, la atrición es. Los TTM se definen como, no, los TTM son. Pasa que el español tiene esto de que se da más vueltas, pero en inglés es más fácil incluso, porque en inglés uno siempre termina acortando su trabajo. El manuscrito de mi tesina que yo les mostré al principio, en español era como una página, pero en inglés quedó más simple aún. Así que tratemos de que cuando escribamos en español, no ser tan extensos. ¿Qué se sabe? Ustedes acá van a describir estudios similares, pero ojo, coincidentes en metodología. O sea, si yo voy a hacer un estudio de descripción de calidad de vida, yo voy a hablar de lo que se sabe de los estudios de descripción de calidad de vida, no de otros. ¿Ya? Si alguien me dice, mira, yo voy a ver la caracterización de el cóndilo mandibular a través de Combim. Si alguien va a hacer eso, yo le diría, bueno, acá entonces en el que se sabe, tú tienes que colocar, a la fecha se han publicado 4 artículos acerca de la caracterización del cóndilo mandibular a través de Combim, y los citas. Y ahí tú dices los estudios similares que hay. ¿Por qué es importante? Debe describir la relevancia del estudio. ¿Ya? ¿A quién le sirve? Yo acá siempre doy el mismo ejemplo. Imagínense que ustedes quieren hacer un trabajo y no tienen plata. Y ustedes van a ir donde un, no sé, un empresario, quien sea, y van a ir a pedir dinero. Esa persona, para dar dinero, les va a preguntar, ok, lo que estás haciendo, ¿de qué sirve? Y ustedes deberían ser capaces de responderlo así, flash, rápidamente. No entrar a dudar, mira, esto podría servir, no. Ustedes tienen que ser estar muy seguros de para qué es importante lo que están haciendo, a quién les sirve. Esa respuesta es la que tienen que responder acá. Y ustedes mismos háganse la pregunta, ¿para qué sirve lo que voy a hacer? ¿A quién le va a servir? Y escriban eso. Esa es la única sección que no lleva cita. ¿Por qué? Porque es algo de ustedes. Obviamente no lleva cita. ¿Por qué a veces rechazan los manuscritos? Por esto, porque no hay importancia al estudio. Están haciendo un estudio que no es importante para nadie. Porque no tiene fundamento o porque no responde a ningún problema. O sea, está resolviendo un problema que no existe. Por ejemplo, si yo decido estudiar la resistencia a la compresión de una amalgama, alguien me va a decir, bueno, no es relevante. ¿Por qué? Porque ya no se están usando. Y así hay un millón de temas que uno dice que podrían hacerse, pero no son tan relevantes. Objetivo. ¿Cómo escribir un objetivo? Usen esta fórmula que yo les dejo acá. Primero un verbo, luego una unidad de medición, luego el concepto o enfermedad o lo que sea, y luego la población. Por ejemplo, determinar la prevalencia de caries en niños de 6 años de Valdivia. ¿Qué me faltó ahí? A ese objetivo que yo acabo de hacer. El año en que se está El haciendo. año. Cada estudio de prevalencia tiene que tener el año. Si no, ¿de qué sirve? Tener la prevalencia del coronavirus quizás es muy distinto en 2020 que 2021, ¿cierto? Entonces, importante el año.
Y acá está el objetivo, determinar la frecuencia en una población, ¿en qué periodo de tiempo? Acá, por ejemplo, un estudio partió con el objetivo, la introducción la comenzó con el objetivo, cuando no, la introducción debe comenzar con el contexto y debe terminar con el objetivo. El objetivo debe ser neutral. Aquí dice, por ejemplo, objetivo, demostrar que los valores de retención con un material son mayores que con otro. Demostrar, o sea, yo voy a hacer todo lo posible por demostrarlo. No, debe ser neutral. Nuestro objetivo es demostrar que existe una mayor prevalencia. No, tu objetivo es determinar la prevalencia. Si no, tú estás careciendo de objetividad. El objetivo del presente ensayo, del presente, de este, no del siguiente. Clínico prospectivo. No tengo por qué poner la metodología en el objetivo, ¿cierto? El objetivo de este trabajo, de nuevo, fue establecer las diferencias. O sea, si yo las voy a establecer, quiere decir que yo las voy a poner. No, pues yo las voy a determinar, pero no las voy a establecer. Se fijan que el uso del verbo correcto también es importante. Establecer es fundar, instituir, ordenar, mandar, decretar. Entonces yo no voy a hacer eso, yo las voy a determinar. Entonces, ojo con el uso del verbo. Evaluar comparativamente. Mejor uso la palabra comparar. Este no sé por qué lo puse. El objetivo de este estudio descriptivo experimental, ahí ya entran en un... No, eso ya entra en un problema más de fondo. Si ustedes se acuerdan de los tipos de estudios, yo no conozco ningún estudio descriptivo experimental. Porque sería como una mezcla entre un descriptivo y un clínico. O es uno o es el otro, pero no puede ser ambos. Y ahí ustedes ya tienen otro ejemplo de cómo no hay que hacerlo. Aquí yo diría el objetivo fue determinar asociación entre pH de bebida y erosión en los dientes. El objetivo de este trabajo es poder determinar el ancho mesodistal de molares temporales, así como la concordancia entre los tamaños estandarizados para determinar cuáles son los tamaños de coronas más utilizados, lo que podría disminuir el costo adquiriendo solo tamaños concordantes y de este modo masificar. Por favor, no lo hagan. Son trabajos publicados, ¿eh? No es algo que yo lo haya inventado. Ustedes no deberían caer en eso. 96 palabras al puro objetivo, fíjense. Ya. Hasta aquí llegamos hoy, porque la próxima clase describimos cómo escribir correctamente un material y métodos. ¿Ya? Ahora, por favor, quienes tengan dudas de su trabajo, me escriben. ¿Ya? Dudas de su tesis. Doctor, Sí, dime. tengo una consulta. Por ejemplo, en el título no es necesario que vaya el año en el que se va a ejecutar, ¿cierto? Si es de prevalencia, yo te diría que sí. Si es de otro Ya. tipo, no. Porque la prevalencia es una de sus cosas más importantes del año. Pero si un Claro. estudio clínico, no tiene sentido. Probar Pero el si, por ketorolaco ejemplo, no, ahora o el año pasado no cambia. de ahí si una encuesta, por ejemplo. Una encuesta, un estudio descriptivo, por lo tanto yo aconsejaría sí poner el año. Ya, ok. Por ejemplo, Gracias. una encuesta de... Pensemos lo siguiente, encuesta acerca de calidad de vida en Chile. Ujú. Obviamente influye el año, porque entre el año 2019, pongamos el año 2018 y 2021, la calidad de vida ha sido diferente, ha estado influida por factores externos, pero sí influye el año, ¿te fijas? Entonces, cualquier estudio Sí. descriptivo, sí, el año. Ok, ¿Ya? gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Ya, dígame. Hola, doctor. Oh. Ya, es que, profe, tengo 3 dudas. 3, dale nomás. Sí. La primera es que Sofía Guzmán le mandó un correo. ¿Ya? Si lo puede responder, por favor. ¿Ya? Es acerca de ¿Me lo habrá mandado fosfatasa. al WhatsApp o al Gmail? Porque tengo muchos correos. Al UH, me ¿Al UH? parece. Doctor, se lo ¿Ya? mandé al Gmail. Al Gmail, ya. Sí, por favor, si lo puede responder.
Ah, es el trabajo de está la Fernanda Moreno. Sí. Sí, Sí, yo le comenté a ella. Sí, ahí, ya, le respondo ahora terminando la Ah, clase. ya. ¿Vale? ya, por Sí, favor. es que nos piden que sea como oficial. Sí. Y lo otro es que nosotras ya respondimos el formulario del ¿Ya? avance 1, ¿Ya? pero hubo como, en Un medio de cambio. esta investigación cambiamos un enfoque y una profesora, entonces queríamos saber si No, en cómo ese lo caso, podíamos hacer. envíalo de nuevo. Envíalo de nuevo y yo voy a considerar solo el más. Ah, ya, Para todo el esto, que 8. hagan un cambio, por favor, envíen de nuevo todo nomás. No, yo después la lista la elimino el antiguo. Ya, y la tercera duda es que nosotras vamos a usar un cuestionario, bueno, nuestra investigación, un cuestionario que ya está validado en una universidad, pero ¿Ya? queremos modificarlo. ¿Ya? En ese caso, ¿habría que validarlo de nuevo o solo mandarlo al comité de ¿Está en ética? español? ¿Está en español? Si está en español, sí. No, si ya está validado por otra universidad, ¿y ustedes le hicieron algún cambio a eso, Y no? si lo modificamos, Pero esa es que modificación eso es muy queremos hacer. sustancial, ¿No? 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 Tendrían que las, los puntos que ustedes cambiaron, yo les aconsejo aplicar esa encuesta en una muestra pequeñita. Eh, ¿Quiénes van a ser Ah, tus ya. participantes? Serían odontólogos Ya. generales Entonces, de CEFAM. muestra de tu encuesta a unos, mira, a tres personas, a un odontólogo general, a un odontólogo especialista y a un estudiante de odontología. Porque ahí tenemos el extremo, el que más sabe, que es el especialista, el que menos sabe en teoría, que es el estudiante, y el que sabe en un punto medio, que es el general. Si ellos Ah, ya. tres logran entender bien la pregunta, la encuesta, no había problema. Ah, ya, Una perfecto. especie de Gracias. piloto, nada más que eso. Sí, ¿Ya? ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor, ¿Sí? y por ejemplo, si la encuesta está en inglés, ahí le tengo que enviar para que la validen. Si está en inglés, lo ideal es validar en español, porque ahí puede cambiar mucho. Pero el problema es Y eso que se hace aquí. validar un trabajo es un trabajo casi de doctorado, o sea, validar una encuesta no es fácil. ¿Ya? Yo les aconsejo traducirla a ustedes, ustedes hagan la traducción y hagan pruebas piloto. Hagan pruebas piloto y más que validarla, prueben de que se entiende la traducción. Pero de ahí a validarla, yo creo que para ustedes es demasiado trabajo. Tendrías que verlo con tu patrocinante. Hay algunos docentes de la escuela que saben validar, pero no es fácil. Y como te digo, validar es un trabajo en sí, es una investigación aparte. Yo les aconsejaría traducir y probar, más que validar. Ya, Siempre una muestra gracias. pequeña. A veces se habla del 10% De de la ahí como lo muestra. dijo mi compañera, ¿no es Sí, cierto? similar, sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Como ayer le comentaba a su delegado, yo voy a tratar de estar todas las sesiones de esta asignatura disponible por Zoom. Así que quienes tengan dudas, aunque la clase no la haga yo, me pueden contactar igual. ¿Ya? Me ha costado un poco Doctor, responder mail porque me han llegado muchos, pero hoy día voy a esperar ponerme al día. ¿Sí? no sé, le habla Josefa, no sé si leyó los papers básicos que les mandé. No leí los papers, pero sí vi el correo que mandaste los papers. ¿Ya? Ah, ya. Josefa, ¿tu apellido es? Oribe. Sí, aquí te tengo. Claro, espérate un segundo. Pero ese trabajo ahí yo participo, ¿cierto? Creo que Ah, sí. ya. Yo soy copatrocinante de ese trabajo, ¿cierto? Patrocinante. Ya, entonces no, eso veámoslo directamente. Veámoslo después por interno. ¿Ya? ¿Vale? Por último, yo ahí a los trabajos, al menos los que yo soy patrocinante, yo les dejo mi WhatsApp y nos comunicamos más directamente. ¿Ya? Vale. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Por favor, quienes vayan muy atrasados y no tengan nada todavía, ninguna idea de tema, nada, escríbanme. ¿Ya? Porque necesito al menos estar enterado de los casos en que no, en que están complicados. Yo pedí temas a toda la universidad, a todos los docentes del instituto y me fue mal. Muy pocos me enviaron algo. Entonces, la opción es que ustedes se acerquen a los docentes con una idea. Lamentablemente no hubo mucha participación en eso. O puede que tampoco hayan tenido muchos temas tampoco los docentes. También es una opción. Ya chicos, parece que estamos ya. Entonces, próximo lunes
de nuevo a las 9:50 y vamos a tener dos clases, una conmigo y una con el doctor Aravena. ¿Vale? Voy a dejar de compartir y les voy a subir el video ahora en la tarde. Cualquier duda, me Gracias, escriben. doctor. Si me escriben un correo, por favor, no se asusten, yo respondo, pero me demoro un poco porque en esta fecha estoy súper lleno, Doctor, pero respondo. ¿Sí? lo siento, tengo otra pregunta. Dime. Por ejemplo, si yo traduzco esa encuesta y después la hago para, como el estudio piloto que hizo usted, ¿eso tendría que estar listo para para la otra entrega? No, pues eso ya es parte de la ejecución del trabajo. O sea, Ya. es parte, perdón, es parte del protocolo. La prueba sí, pero no es que tenga que estar hecha, porque ahí, ojo, esto es un protocolo. O sea, perfectamente tú lo puedes modificar un poco después de hacer esa prueba piloto. Lo importante es Ya. que declares que lo vas a hacer. ¿Te fijas? Eso sí. Entiendo. Profe, ¿Sí? tengo otra duda. Por ejemplo, si el cuestionario que uno va a utilizar, nosotros mismos lo creamos, ¿eso lo tiene que validar alguien? ¿O cómo Si se lo hace? crearon ustedes, sí, pero depende de lo que pregunten. Si ustedes, por ejemplo, están preguntando edad, están preguntando género y cuántas veces se cepilla al día, la verdad es que no es necesario. No hay nada que validar ahí. Ah, Lo que ya, pasa es que ok. uno valida cuando uno quiere sacar una conclusión distinta a lo que está preguntando. Por ejemplo, si yo quiero saber si el conocimiento de los estudiantes es bueno o malo, yo tengo que hacer una prueba teórica. Y esa prueba teórica me va a dar un puntaje y me va a discriminar los buenos de los malos. Para yo poder discriminar los buenos de los malos, tengo que estar seguro de que mi prueba diferencia realmente los buenos de los malos. Y ahí yo tengo que validar. Pero si yo voy a preguntar cosas que, voy a preguntar temas que yo no voy a, temas a partir de los cuales yo no voy a obtener conclusiones distintas a lo que pregunté, no es necesario validar. Si yo pregunto, ¿cuántas actitudes principalmente? ¿Cuántas veces usted se cepilla? ¿Qué cepillo usa? ¿Qué tipo de alimentos consume? ¿Consume azúcar? No necesito validar nada, porque las conclusiones que yo voy a tener son las mismas. El 20% no come fruta, el 10% no se cepilla los dientes. ¿Te fijas? Pero insisto, si yo lo que concluyo es algo distinto a lo que pregunté, tengo que validar. Ah, y así es que nuestro estudio quiere evaluar como nivel de conocimiento en una Ya, claro, si población. es de conocimiento, yo te aconsejo ahí hacer una validación. Mira, la próxima clase, el doctor Aravena va a estar ahí directamente en la clase, consúltala a él cómo lo puedes hacer, porque él es experto en ese tema. No te Ya, olvides de gracias. asistir a esa clase, y él va a hablar gran parte de la clase de eso, de encuestas. Lo que pasa es que yo quiero tratar de ver los trabajos que ustedes tienen para que el doctor enfoque esa clase más o menos en los trabajos que ustedes van a hacer. ¿Ya? Ya, ok. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Parece que no. Ya chicos, próximo lunes, les insisto, dos clases y además tengan todos anotadas sus preguntas y las vamos resolviendo el mismo día. ¿Ya? Y quienes estén extremadamente atrasados y no tengan nada, por favor escríbanme. ¿Ya? Ya chicos, voy a cerrar la presentación y que tengan buena tarde. Nos vemos el próximo lunes. Voy a subir la clase hoy mismo.